Buenas tardes con todos los participantes. Buenas tardes con el doctor Enrique. Enrique San Miguel se encontrará en sala. Está en línea. No, está en la otra sala. Que use el enlace nuevo. Enrique, ¿dónde está? No está. Enrique. Buenas tardes con el ponente Enrique. Está. Buenas tardes con el ponente Enrique San Miguel. Buenas tardes. Por favor, me permiten Buenas para poder tardes, mucho gusto las diapositivas. saludarle. El gusto es mío. Muy Sí, buenas se le tardes. escucha. Muy Sí, le amable, doy muchas gracias. pase. ¿Qué tal? Le doy pase acá al decano Adán Ciesa para las palabras de bienvenida. Muy amable, Bien, muchas gracias. buenas tardes, doctor Enrique San Miguel Romero. Buenas tardes, colegas contadores públicos y público en general. Bienvenidos el día de hoy
27 de enero del 2026 para otra capacitación de suma importancia. Digo de suma importancia porque actualmente las empresas que no pueden demostrar que tienen una infraestructura, que no pueden demostrar un capital humano y un soporte financiero, sinceramente no existen. Es también importante porque las empresas debemos saber a quién comprar y a quién también vender. O sea, saber nuestros clientes, saber también nuestros proveedores. Es decir, hablar de un decreto legislativo 1572 y su reglamento, que con mucha lucidez seguro lo va a tratar y va a responder también las preguntas necesarias el doctor Enrique San Miguel Romero, a quien le doy la bienvenida como parte de la SUNAT que va a dar este curso a través del Colegio de Contadores Públicos de la UNAM. Bienvenido, doctor. Adelante para el desarrollo de su ponencia. Bien, muchas gracias. Ciertamente, como dice el señor decano, actualmente las empresas interpuestas, conocido este término a nivel internacional para todas aquellas empresas que en realidad no tienen sustancia, y le llaman pues que no tienen sustancia, porque no hay los medios materiales, no hay los medios financieros, no hay personal, no hay elementos o recursos económicos que justifiquen que se haya podido dar y entregar bienes o servicios, ¿no? Por ello, como bien comenta nuestro decano, es importante este tema porque nos va a permitir conocer la nueva legislación respecto a la atribución del denominado condición de sujeto sin capacidad operativa. Siempre agradeciendo al colegio la invitación y a todos los colegas que se encuentran presentes, voy a empezar la charla. Muy bien, cuando hablamos de atribución de condición de sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Estamos refiriéndonos pues a una norma que ya ha salido publicada en el año 2023, que es el decreto legislativo 1532. Este decreto legislativo 1532 que salió publicado con anterioridad, por supuesto, al decreto supremo 319, que es la reglamentación, sale publicado, como vemos ahí, el decreto supremo sale publicado en el año 2023, el 319. La norma marco que justamente señala el procedimiento de atribución de condición de sujeto sin capacidad operativa es el decreto legislativo 1532. Entonces tenemos la ley y su reglamento. La ley 1532 y su reglamento de la ley en el año 2023, ¿no? El decreto supremo 319. Como podemos ver, estando ya la norma, la ley y el reglamento, ya se puede aplicar conjuntamente, pues, todos, todo este procedimiento. Sin embargo, era necesario, siempre es necesario, eh, aprobar algunas disposiciones reglamentarias y complementarias a la ley y al reglamento, que esto se hace a través, pues, de una resolución de superintendencia. En este caso se emitió la resolución de superintendencia, la 302 del año 2024. Básicamente, cuando hablamos en el Perú sobre sujetos sin atribución, para poderles atribuir la condición de sujetos sin capacidad operativa, estamos hablando de estas tres normas. El decreto legislativo 1532, el decreto supremo 319 del año 2023 y la resolución de superintendencia 302 del año 2024. ¿Qué busca este procedimiento? Bueno, cuando se habla de sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Para poder atribuir justamente esta condición a ciertos contribuyentes que van a tener ciertas características que la norma lo señala, ¿no? Esta atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa es cuando encontramos, como bien ha comentado el decano, esas figuras que se dan en la cual existe comprobantes de pago emitido o
documentos complementarios, notas de débito, por ejemplo, que aumentan las bases imponibles, de empresas en las cuales no cuentan con recursos económicos, no cuentan con recursos financieros, no tienen materiales, no hay recursos humanos, o de repente lo tienen, pero estos no resultan idóneos en relación a los servicios, a los bienes en los cuales en dichos comprobantes dicen que han prestado servicios o han vendido bienes. Por lo tanto, se está emitiendo comprobantes de pago por entes, por empresas jurídicas, personas naturales en las cuales no tienen sustancia, ¿no? Es por eso que la norma en rigor va a desconocer el crédito fiscal y cualquier otro beneficio que se encuentre vinculado pues con el IGB, ya sea también cuando se trate de la devolución del saldo a favor del exportador. Por ello, cuando hablamos de un sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Esto lo relacionamos con que siempre una empresa trata de crear valor. Una empresa trata de crear valor y para poder crear valor, como sabemos nosotros los contadores, necesariamente tiene que tener el capital, tiene que tener el recurso humano, tiene que tener todos los materiales, tiene que tener financiamientos, es decir, todos estos recursos de alguna manera son necesarios para que una empresa pueda caminar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma? Básicamente, el objetivo de la norma tiene cuatro objetivos. El enfrentar, el reducir, el establecer y el contribuir. El enfrentar porque se busca enfrentar la evasión tributaria y con ello mejorar la recaudación, tanto del IGB como del impuesto a la renta. Recordemos, pues, nosotros somos contadores, sabemos, pues, que la contabilidad con su partida doble origina, pues, que la persona que emite un comprobante para ella es venta y para que lo reciba el comprobante va a tener dos efectos. Uno al IGB con un crédito fiscal y otro a renta con un costo computable, ¿no? De tal manera que si estos comprobantes son emitidos por empresas que no tienen los medios o estos medios no son ideales, idóneos, se está descontando tanto para el IGB y tanto para el impuesto a la renta, montos que en realidad nunca se han realizado las operaciones. Y por lo tanto están pagando menos impuestos, tanto de IGB como el impuesto a la renta. Entonces, lo que se trata con esta norma, uno de los objetivos, es enfrentar la evasión y como consecuencia mejorar pues la recaudación del IGB y del impuesto a la renta. También busca reducir el riesgo de estas operaciones que se conocen en nuestra legislación como operaciones no reales, ¿no? Y con ello se trata pues de disuadir las conductas evasoras, conociendo que hay una norma de este tipo, los efectos legales, tributarios que puede tener incluso los efectos penales, ¿no? Vamos a tener pues que darnos cuenta que el reducir el riesgo de operaciones no reales y disuadir de alguna manera, disuadir estas conductas evasoras, se vuelve un objetivo también. También se tiene como objetivo que sea un modelo de control eficiente y que se garantice dentro del marco legal, ¿no? Mediante un marco legal, cuál es el procedimiento y finalmente también contribuir a la competencia leal, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay empresas que no tienen sustancia, no tienen los medios mediante los cuales han podido otorgar estos comprobantes de pago por la prestación de servicios o de bienes, venta de bienes, estarían compitiendo de manera desleal, ¿no? De manera desleal. Por ello, todo esto lo relacionamos, sabemos que en nuestra norma de IGB tenemos justamente un articulado relacionado sobre las operaciones no reales. ¿Y qué señala esta norma? Esta norma
señala que el comprobante de pago o nota de débito, como sabemos, las notas de débito aumentan la base imponible, ¿no? Que no corresponda a una operación real, ¿no? Obligará el pago del impuesto consignado en estos al que emitió. Es decir, el que emite va a tener que pagar el IGB, que de todas maneras, a pesar que es una operación no real, ha dado al contribuyente. Y el que recibe el comprobante o nota de débito no va a tener derecho al crédito fiscal, ¿no? Entonces, por los dos lados se está tomando el control. El que emite va a tener que pagar el IGB que puso ahí. Y el que recibe no va a tener derecho al crédito fiscal por estas operaciones no reales. Como sabemos, la legislación peruana nos da dos tipos de, de situaciones en las cuales las operaciones no son reales, son simuladas, ¿no? En la primera, el inciso A es cuando se tiene un comprobante de pago o nota de débito en la cual toda la operación es inexistente, toda la operación es totalmente simulada. No está el bien, la persona que le ha emitido no se encuentra, es decir, toda la operación no, no existe, no existe, toda la operación no existe. En cambio, el inciso B, ¿no? A esto se le llama simulación absoluta y en el inciso B es cuando sí hay un, un comprobante emitido, ¿no? O una nota de débito emitida que se ha realizado realmente la operación. O sea, sí existe la operación, pero el nombre empleado del documento para disimular dicha operación es que no existe. Entonces, acá se habla pues de una simulación parcial, ¿no? Y se cancela con algún medio de pago, ¿no? Se cancela con algún medio de pago. Como podemos ver, ambas son identificadas como simulación y la normatividad eh, penal tributaria ha señalado, porque sería una defraudación tributaria, simular actos, ¿no? Cuando están estos determinados, que se puede tener una pena privativa de la libertad no menor de 8 años ni mayor de 12 años, con 730 a 1460 días multa. Y esto es, ¿por qué? Porque se obtiene exoneraciones o inafectaciones o saldos a favor o crédito fiscal o compensaciones o solicita devoluciones o tiene algún beneficio o algún incentivo porque se encuentra simulada estas operaciones por hechos que en realidad permiten gozar estos beneficios, hechos que no han existido. Entonces, tomando como marco la normatividad, lo que faltaba en la norma peruana era un procedimiento, porque si bien es cierto, existe en la norma peruana, en el IGB, todo lo relacionado a cuando es una simulación parcial, una simulación absoluta, lo que hemos visto anteriormente, faltaba un procedimiento en que se pueda identificar a la persona que emite los comprobantes de pago. Y de ahí es así como nace esta norma para poder identificar a estas personas naturales o jurídicas que emiten los comprobantes. Y por lo tanto, la norma ha señalado un procedimiento, que es el que vemos acá en la diapositiva. Ha señalado un procedimiento, como sabemos, tiene que haber una verificación de campo para que la administración tributaria pueda determinar si hay personal, si hay infraestructuras, en fin, todos los recursos que debería tener una empresa. Y para ello va a ser cruces de información, tanto cruces de información para en el sector privado o el sector público. ¿Y por qué? Como se ha señalado, porque no se cuenta con la infraestructura o bienes que son idóneos para realizar las operaciones, que no tengan activos o que estos resulten
que tampoco son idóneos para realizar las operaciones, que no se tenga personal, no se tenga la cantidad de personal supuestamente que ha hecho esta operación o cualquier otra situación que evidencie que no ha tenido los recursos. Por eso es que se tiene que hacer una verificación de campo. ¿Cuáles son los criterios que va a tener la administración para poder atribuir la condición de sujetos sin capacidad operativa? Los criterios van a ser de suficiencia, cantidad de pruebas, razonabilidad y proporcionalidad de los recursos, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la naturaleza de las operaciones, el nivel de venta que tenga la empresa y el sector, sobre todo económico, entre otros. Como sabemos, pues nosotros los contaderos sabemos que las empresas por sector económico tienen ciertas características. Por lo tanto, si queremos hacer un resumen del procedimiento, ¿cómo va a ser? Se va a empezar con una verificación de campo y con fuentes de información previa a una inspección previa. ¿Y cómo se inicia el procedimiento? El procedimiento se inicia con una carta en la cual se va a presentar a los agentes fiscalizadores un requerimiento en la cual luego se va a señalar las situaciones detectadas. El contribuyente va a tener un plazo máximo de 30 días hábiles para poder desvirtuar todas las situaciones que se han señalado en el requerimiento. Y la SUNAT va a tener un plazo de 30 días hábiles justamente para poder decidir si va a desvirtuar las observaciones o no de esta persona. De ser el caso, se tendrá que emitir una resolución de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa cuando el contribuyente no sustente. En caso se notifique la resolución de sujeto sin capacidad operativa, el contribuyente puede presentar la reclamación o apelación que corresponda. Recordemos que todo contribuyente puede ejercer su derecho. Si no está de acuerdo con lo imputado en la resolución, podrá reclamar ante la misma SUNAT, incluso podrá apelar al Tribunal Fiscal. Cuando recién la resolución se encuentre firme, ¿no? Recién la SUNAT publicará en su página web y en el diario oficial El Peruano, del último día calendario, la relación de los contribuyentes, ¿no? Y esta publicación, ¿no? Estará publicado en un plazo de 4 años, que son los años, como recordarán, de prescripción. Entonces, cuando una resolución es firme, el término que pone la norma, recordemos que es firme, por ejemplo, cuando vence el plazo para impugnar, ¿no? Cuando se le pasa el plazo y no impugna, ahí se vuelve firme. O cuando presenta desistimiento, que haya sido aceptado, ¿no? O cuando se le notifica y pone fin a la vía administrativa. Recordemos, pues, que la vía administrativa termina con la resolución del Tribunal Fiscal. La publicación se va a realizar el último día, ¿no? El último día del mes, salvo causa justificada, se podrá pues publicar el último día calendario del mes. Recordemos que el plazo será de cuatro años. ¿Qué datos debe contener la publicación? La norma también ya lo ha precisado. La publicación debe tener pues los datos del nombre, la razón social, el domicilio, el número de RUC del contribuyente, los datos de del representante legal, el día que surte efecto la notificación, ¿no? Que se realizará la verificación de campo, el número, la fecha de emisión y la fecha en que ésta quedó firmada, y consignar la fecha en que se realiza. Y sobre todo, ¿no? Se va a considerar pues los últimos datos con los que cuenta la SUNAT a la fecha del inicio del procedimiento. O sea, la publicación se va a realizar en el diario oficial El Peruano, ¿no? Para cumplir con el principio de publicidad. La norma también ha señalado la posibilidad de impugnaciones. Podría ser que un contribuyente se le quiera atribuir responsabilidad, él no está de acuerdo, por lo tanto queda expedito su derecho de presentar impugnaciones. Y estos son los plazos: poner reclamación, apelación
son plazos menores, como se darán cuenta, 10 días, subsanación de requisitos de admisibilidad, 5 días, resolver la reclamación, la apelación, son 30 días, actuación de los medios probatorios, van a ser también 10 días, cuando la SUNAT eleve el expediente de apelación al Tribunal Fiscal, van a ser 10 días, y cuando la SUNAT o el Tribunal Fiscal requiere información, también que corresponda, dicho plazo no se computa dentro del plazo para resolver, ¿no? Y tendrá de 10 días. También la norma ha señalado un proceso de exclusión, ¿no? Que es la evaluación se va a realizar dentro de los 30 días hábiles y va a tener silencio administrativo negativo. Sabemos que cuando es negativo significa si la administración no contesta, la respuesta es denegada, ¿no? ¿Qué otras consideraciones? Se tendrá que presentar una solicitud para solicitar que se le excluya, ¿no? La solicitud se llama solicitud de exclusión, justamente del decreto legislativo 1532, que es la norma, el número de RUC, la denominación o razón social, los fundamentos de su solicitud y adjuntar la documentación sustentatoria que sea relevante para que se pueda desvirtuar. Como podemos ver, pues la norma también está permitiendo el derecho de defensa, ¿no? Porque podría ser que sí tenga los medios, ¿no? Por lo tanto, con el propósito de adecuar la norma que salió, se ha cambiado el reglamento de comprobantes de pago para más o menos ajustarla, ¿no? Y no puede utilizar en el sistema de emisión electrónica justamente estos sujetos, ¿no? Y no van a poder ejercer pues el derecho al crédito fiscal ni sustentar costo-gasto para efecto tributario, a excepción de liquidaciones de recompra. Como sabemos, la liquidación de compra no la emite el vendedor, sino el comprador. Por eso que se le ha dado una excepción ahí, porque la emite el comprador. La norma también ha establecido vinculación que se tenga con el sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Sin el sujeto sin capacidad operativa. Vamos revisando los siguientes ejemplos para que ustedes puedan tomar conocimiento de lo que ha estado señalando la norma. Miren, en el primer caso encontramos que una persona natural, ¿no? Con una persona jurídica, cuando cuando la norma señala que hay vinculación. Señala que hay vinculación cuando se tiene una participación de más del 20% de su capital. Obsérvese que tenemos la persona natural, el señor Juan Pérez, que ya ha sido calificado como sujeto sin capacidad operativa, y el señor Juan Pérez es socio accionista de la empresa A. Y observen cuánto es el porcentaje. El señor Juan Pérez tiene tiene 30%, que viene a ser más del 20% del capital que señala la norma. Por lo tanto, la empresa A se encuentra vinculada con el sujeto sin capacidad operativa, De ahí tenemos, pues, la persona jurídica con otra persona jurídica. Podría ser que el sujeto sin capacidad operativa sea una persona jurídica. ¿Cuándo hay vinculación con otra persona jurídica? Cuando directa o indirectamente tiene una participación de más del 20% del capital. ¿Cómo así? Miren, tenemos ahí la empresa A, que ha sido atribuida sin un sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Y tenemos ahí al señor José García con 40%, Juan Pérez con 30% y Rosa Castro con 30%. Y en la empresa B hay socios que son distintos. Teresa Díaz con 30%, Julio Galvez con 30%, pero obsérvense, el 40% es la empresa A. Por lo tanto, es más del 20%, la empresa B también estará vinculada, ¿no? Con la empresa A, que ha sido calificada como sujeto sin capacidad operativa. En el caso C es cuando una persona
jurídica, una persona jurídica, ¿no? Entre sí tiene más del 20% de su capital de cada una de estas o de estas indirectamente. Obsérvese que la empresa A, en el caso C, ¿no? Ha sido calificada como sujeto sin capacidad operativa y ahí está el señor Juan Pérez. El señor Juan Pérez también tiene un porcentaje del 30%, pero obsérvese que el señor Juan Pérez también tiene un 25% en la empresa C y ha pasado el 20%. Por lo tanto, también se considera que la empresa C se encuentra vinculada con la empresa A que ha sido atribuida como sujeto sin capacidad operativa. En el ejemplo de entre sí, cuando más del 20% del capital de una o de estas es directo o indirectamente pertenece a socios comunes. También cuando hay socios comunes, ¿no? Cuando hay socios comunes también se ha establecido, ¿no? Vinculación. Se ha establecido vinculación. Vemos ahí que en el inciso C, en el caso del inciso C, tenemos la empresa D, que ha sido atribuida como sujeto sin capacidad operativa. Observemos quiénes son los socios, los accionistas. Juan Castro, 15%, Luis Rojas, 10% y Jorge García, 75%. Como vemos, se repiten los socios, los accionistas. Luis Rojas, esta vez en la empresa C, con 12%, ¿no? Y Juan Castro, esta vez con la empresa E, con 10%. Por lo tanto, también la empresa E es vinculada a la empresa D, ¿no? También se ha señalado que existe vinculación cuando una persona natural, ¿no? Tiene lazos de consanguineidad o lazos de afinidad con, con, una, con los socios accionistas de una empresa. Obsérvese ahí, miren. Recordemos que los grados de consanguineidad son aquellos los que nos unen por sangre, padres entre sí, padres con hijos, hermanos entre sí y primos hermanos. Cuando hablamos de padres entre sí, de los esposos, es primer grado, padres con hijos es segundo grado, hermanos entre sí, tercer grado, y primos hermanos, cuarto grado. Recordemos que los primos hermanos, si yo tengo mi hermana tiene sus hijos, yo tengo mis hijos, entre ellos son primos hermanos, ¿no? Los hijos que tienen en una familia, los hermanos entre sí. Es el cuarto grado. Como vemos acá, Juan Pérez tiene 10% en la empresa F. Y miren, ahí está su cónyuge. Y su cónyuge tiene 15%. ¿Hay, hay, hay, eh, ¿Hay consanguineidad? La respuesta es sí. ¿Hay vinculación? La respuesta es sí. ¿Hay vinculación? La respuesta es sí. Recordemos que cómo es el grado de afinidad. El grado de afinidad no es por sangre, sino que cuando la persona se casa, ¿no? Va a tener justamente sus suegros. Los suegros, los papás de mi esposa, los papás de mi esposo, van a ser primer grado, pero por afinidad, no por consanguineidad. Y sus hermanos de mi esposa, los hermanos, hermanas de mi esposo, van a ser segundo grado de afinidad. Entonces, la afinidad son los parientes que yo tengo por el lado de mi esposa. Por lo tanto, vemos ahí, miren, ahí tenemos justamente un ejemplo, ¿no? En el cual tenemos ahí a Luisa García, tenemos a José García, en los cuales podemos ver pues que ha sobrepasado el porcentaje de 20% porque tiene un 40% en ambas y ya ha sido calificado como sujeto sin capacidad operativa el señor García. Entonces, esos son los casos que se han establecido de vinculación en la norma, ¿no?
La norma también ha establecido, la norma es muy completa, ha establecido un procedimiento de revisión para el comprador. ¿Por qué? Porque pueden haber personas que hayan comprado, hayan sido sorprendidas, ¿no? La persona que les vendió. Entonces, hay dos procedimientos, uno con revisión y el otro sin revisión. Cuando el comprador solicita la revisión, va a tener 30 días hábiles siguientes a la publicación para que solicite a la SUNAT la revisión de los comprobantes de pago que hayan sido emitidos por ese sujeto sin capacidad operativa. La SUNAT, ¿qué hará? Va a iniciar un procedimiento de fiscalización parcial que concluye con la RD correspondiente. SUNAT puede evaluar, entre otros aspectos del tributo y periodos vinculados, ¿no? Para poder determinar las obligaciones tributarias. Ese sería el procedimiento cuando se solicita revisión. Pero va a haber también contribuyentes que han comprado a estos sujetos sin capacidad operativa que no han solicitado la revisión. Y ahí tenemos el procedimiento. Posterior a la publicación, la SUNAT puede iniciar un procedimiento de fiscalización. Los reparos que se realicen en la fiscalización por la utilización de estos comprobantes cuya revisión no se solicitó no admiten prueba en contrario. Es importante esta parte de acá. No admiten prueba en contrario. Significa que lo que determine la administración, porque son comprobantes que han sido otorgados por un sujeto sin capacidad operativa, no va a permitir prueba en contrario. En el caso de una fiscalización parcial electrónica, ¿no? Cuando el único reparo sea por la utilización de estos comprobantes cuya revisión no se solicitó, el plazo es de 10 días hábiles otorgados, se entiende, pues concedido para la revisión de errores y de cálculos que hubiera, ¿no? La impugnación de los reparos derivados de estos comprobantes de pago cuya revisión no se solicitó es admitida a trámite únicamente si está referida a aspectos distintos a los que como consecuencia de no haber efectuado la mencionada solicitud. O sea, va a tenerse que se va a poder, mejor dicho, impugnar siempre y cuando se señale otros efectos que haya tenido y se pueda sustentar, no porque no pidió la revisión, por si acaso. Y otras situaciones es admitida a trámite si acredita el pago de la totalidad de la deuda asociada a los reparos. Como sabemos, esto siempre es así, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, el sujeto no podrá emitir comprobantes de pago por un plazo de 4 años y llegará a emitir a partir del día siguiente de la publicación. No va a significar que va a ser ni costo ni gasto. La solicitud de revisión aplica a los comprobantes de pago que se emitan el día siguiente de la publicación del decreto legislativo, ¿no? Y si hay una fiscalización definitiva o parcial con anterioridad a la fecha en que la resolución quedó firme, no se podrá solicitar ninguna revisión y los comprobantes van a revisar en esta fiscalización. Por eso que es importante, ¿cuáles son los tips para nosotros, bueno, los contadores, ¿no? Que siempre se verifique mensualmente en la página web de SUNAT que sus proveedores no se encuentren en esta lista y contactar a los proveedores y verificar para ver si tienen algún indicio de ser simulado, ¿no? Para no estar recibiendo este tipo de comprobantes, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la publicación de la condición? A partir del día siguiente calendario, la publicación, los efectos, pues, que son que ya no se va a poder emitir comprobante de pago ni documentos complementarios, notas de débito, por ejemplo. Solo puede emitirse boletas de venta electrónica y notas electrónicas vinculadas a las notas de débito. Recordemos que las boletas de venta electrónicas no pueden proporcionar ni costo ni gasto y excepcionalmente pueden emitirse boletas de venta y notas de débito y crédito vinculadas en formato impreso cuando lo señala la norma, ¿no? Por ello, como podemos ver, estos son los efectos que tienen la publicación. ¿Qué se ha hecho con el propósito de adecuar las normas a la nueva disposición? Se ha tenido que cambiar algunas normas, se ha tenido que modificar, ¿no?
De tal manera que la vigencia entra a partir de enero del 2023 y aplica a todos los comprobantes de pago, documentos complementarios que se emitan después de la publicación. Es decir, ¿desde cuándo? A partir del 20 de marzo del 2022. Estamos en 2026. Se modifica, recordemos que las fiscalizaciones se hacen en los 4 años anteriores, ¿no? Podría alcanzar. También recordemos eh, también recordemos que en el artículo 44 del impuesto a la renta no es deducible el gasto sustentado con comprobantes de pago emitidos por, por estos sujetos sin capacidad operativa. Se tuvo que cambiar la norma, se tuvo que agregar en la norma, ¿no? Que no se puede deducir tampoco los arrendamientos, ¿no? No se puede deducir los arrendamientos. No es deducible el costo computable sustentado en comprobante de pago y tampoco va a estar impedido pues, de solicitar la liberación de fondos. Como se sabe, el IGB tiene cuentas de liberación de fondos, por lo tanto se está creando una nueva causa que cuando un sujeto sin capacidad operativa sea publicado, no va a poder pedir la liberación de fondos. Ya para ir terminando, vamos a ver un caso, ¿sí? Un enunciado de un caso. Ahí tenemos la empresa Parrilla, SAC, que pertenece al régimen general y tiene como actividad principal la venta de maquinaria pesada para la construcción. La SUNAT ha programado una verificación de compo para poder probar la capacidad operativa. Como hemos visto, va a llegar su requerimiento, va a llegar su carta, ¿no? Para poder iniciar y en la carta se va a notificar la presentación de los agentes fiscalizadores y en el requerimiento se va a señalar la situación. ¿Qué se ha señalado en la situación? La situación como ha ido en inspección el personal de SUNAT ha visto de manera objetiva que el personal, la infraestructura y los activos no coinciden con las operaciones que se ha dicho en los comprobantes de pago, porque hay un cartel con la denominación de un estudio jurídico Ayón y Angulo, es decir, en la dirección que ha dado como domicilio fiscal está un estudio jurídico. Pertenece a otra persona jurídica, ¿no? Y en esa misma dirección se verificó pues que el comprobante de pago emitidos no habían relación con los bienes y servicios que habían dicho. Se verificó, se preguntó en la empresa que si conocían a la empresa Parrilla, algunos de los socios a las operaciones que realizaban y dijeron que no la conocían. El contribuyente trata de presentar unas pruebas y como prueba solamente presenta guías de remisión que emitió que el traslado, ¿no? Recordemos que las guías de emisión, las guías de remisión solamente sustentan el traslado de un punto a otro. Y también presentó una foto en la fachada del estudio, pero como sabemos, pues esas pruebas no son suficientes, ¿no? Para demostrar que sí se hizo la operación. Por lo tanto, la SUNAT ha emitido la resolución mediante la cual se le atribuye la condición de sujeto sin capacidad operativa, para lo cual no es reclamada por el contribuyente del plazo. Al no ser reclamada, hemos dicho que esta resolución queda firme. Al finalizar el mes, la SUNAT publica en la página web de SUNAT y en el diario oficial del peruano la condición de un sujeto sin capacidad operativa de este contribuyente. Como podemos ver, en este caso práctico, siempre se va a iniciar un procedimiento de campo para poder comprobar. Muy bien, quedo a su disposición para alguna pregunta. En el siguiente enlace, ¿sí? En el siguiente enlace voy a agradecer que ustedes puedan responder una encuesta. Una encuesta, ¿sí? El código, el código no sé si alguien del colegio me pueda ayudar para que coloque el link, el enlace del link de repente, para que los colegas puedan tener mayor facilidad de poder contestarles. La encuesta solamente son 4 preguntas, solamente son 4 preguntas, ¿sí? Ojalá que puedan
responderles. Pues. Bueno, quedo a vuestra disposición para algunas consultas que crean conveniente. Por favor, vayan contestando la encuesta. También le pueden tomar foto con su celular y le llevan al- a la encuesta. Quedo al pendiente para alguna duda, alguna consulta. Estimados participantes, pueden hacer sus consultas al respecto sobre el tema que el doctor lo responderá a cada uno de ustedes. Coordino para Señorita, lo de la sí, encuesta, doctor. sí, por favor, de repente les puede poner en el chat para que sea más fácil el link. No sé Ya, si lo... ahorita voy a coordinar. A ver, ya, gracias. Muy amable, muchas gracias. Ok. Por favor, los colegas que hayan llenado la encuesta, ojalá puedan levantar su mano, ¿sí? Ahí Muchas gracias. Ahí han compartido el formulario. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, el código es LAM-de Lambayeque, -02. El -02 es el nombre de la chat. Sí, gracias. Si ya compartieron el enlace allí en el chat, por favor, llenar la encuesta. Gracias a la colega Cintia. Muchas gracias. Sí, colegas, les voy a agradecer que puedan llenar la encuesta. 4 preguntas nada más. La idea es siempre, espero que les haya gustado la charla y haya sido de su interés. Doctor, en el chat hay una pregunta. A ver, voy a revisar.
Bien, preguntan acá, ¿qué pasa si tengo un contribuyente que tiene unos comprobantes que recién hemos verificado y están en relación a sujetos sin capacidad operativa? Bueno, lo que habría que hacer es el procedimiento. Si quieren que se haga la revisión, se podría solicitar la revisión, ¿ya? De caso contrario, ¿no? Estaríamos en esto, en esta parte de acá, ¿no? ¿No? Dependiendo la cantidad de días, ¿no? Son 30 días hábiles siguientes de la publicación. Habría que contar, la colega que ha preguntado, si todavía está dentro del plazo de los 30 días, ¿ya? Desde la fecha de la publicación. Como la publicación se encuentra ahí en la página web de SUNAT, puede revisar, vea la fecha de publicación, se cuenta los 30 días y si está dentro de los 30 días se puede solicitar la revisión. Esa sería la respuesta. Gracias a la colega Cintia por preguntar. Interesante la pregunta. No siento si hay alguna otra pregunta más. Saludos a la colega Nancy. Gracias, Cintia, por contestar la encuesta. Sí, colega, siempre es un gusto participar acá. eh, Bueno, por esta parte, mi parte de SUNAT, ¿no? Siempre estamos a vuestra disposición para cualquier charla que ustedes necesiten. Pueden seguir coordinando con el señor Rolando, sí. No sé Ay, si hay muchas gracias. no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Hola, hola, no sé si me escucha, doctor. Buenas. Sí, sí. Buenas, buenas, adelante. Ya, doctor, una consultita. Bueno, he escuchado con atención y lo felicito por su brillante exposición que ha hecho sobre este tema, que es un tema que inquieta mucho, pues, ¿no? Al Sí. empresariado y al contribuyente. En todo caso, yo más bien sugeriría algo, ¿no? Importante. Mire, cuando una empresa se va a constituir, ahí piden un capital, ¿no? Giro de negocio. En todo caso, yo pienso que de ahí podría imponerse también las bases para que el negocio salga con los requerimientos que se necesitan, ¿no? Porque cualquiera, pues, si uno ve, yo formo una empresa con 2.000 soles y sin embargo voy a facturar 30.000, 40.000, de repente tengo un giro de negocio que no tengo justamente mucha la maquinaria, no tengo el personal. Entonces yo constituyo mi empresa con un capital bajo, entonces por ahí estaríamos ya viendo que va a tener problemas, ¿no? Que va a haber operaciones que nos van a conllevar a cometer este tipo, ¿no? de errores, ¿no? De la capacidad operativa. Usted sabe que para formar una empresa y tener la capacidad operativa requiere de un capital fuerte. Bueno, esa es una opinión, doctor. Muchas, Sugiero, sí. Muchas gracias, colega Gilberto, muchas gracias. Ciertamente, miren lo que nos comenta el colega, ciertamente, porque básicamente para poder tener pues una empresa se necesita capital, ¿no? Y este capital, bueno, nosotros que somos contadores sabemos pues que el capital de trabajo es importante y se encuentra en relación justamente a los activos que se pueden adquirir, ¿no? El financiamiento justamente puede ser propio o de terceros, ¿no? Y esa relación que sabemos que hay de partida doble va a estar en relación y se podría estar definiendo. Es muy buena sugerencia, de repente con la Cámara de Comercio, con el mismo colegio, se podría solicitar porque habría que cambiar las normas, ¿no? Adicionarlo, porque como bien dice, ahorita se puede hacer empresa con un monto menor, ¿no? Sí, gracias, colega, es muy buena sugerencia. Igual yo la voy a comentar acá a la jefatura. Ok, gracias, doctor. No, a usted, muy buena sugerencia, le agradezco la sugerencia. Sí, 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 sería cuestión de cambiar algunas normas, las normas societarias, y vincularla a una norma tributaria también. Sí, 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 sí. Y miren, esto se ha dado hace bastante tiempo atrás, ¿no?
como nosotros sabemos, existe ya una norma muy antigua relacionada a los libros contables, ¿no? Y incluso esta norma antigua se creó justamente el libro simplificado, ¿no? Que no teníamos antes, ¿no? El que venía a ser como un tabular que nos enseñaban antes en contabilidad, ¿no? Pero se sacó una norma para aspecto tributario, decía, ¿no? Decía libros contables para efecto tributario, ¿no? Más o menos es una sugerencia que nos da el colega. Muy, muy buen alcance, muy buena idea. Gracias. ¿Ah? No sé si hay alguna otra duda, otra pregunta, alguna sugerencia. Sí, colega Samuel, Sí, ¿qué tal? Adelante. ¿qué tal? Le habla el colega Almanzor Toro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludar. Felicitarlo, sí. Colega, un colega anterior había hecho un comentario sobre la forma como nos hemos acostumbrado a formar una empresa. Es un tema que personalmente lo vengo investigando y hay bastante que cambiar, sobre todo partiendo del artículo 27 de la Ley de Sociedades, Mm, donde expresamente la norma habla de una valorización de aportes y sin mencionar si es que debe hacerlo o no un profesional. O sea, eso en verdad es un punto de partida absolutamente, digamos, que no cuadra con las reglas económicas, tributarias. mm, Entonces sí me parece una cosa urgente que inclusive el ente recaudador va a tener que articular una política sectorial para que se pueda modificar esa norma, pero también relacionándola con otras normas que tienen que ver con las reglas del mercado, el modelo económico, ¿no? Y sobre todo tenemos un sistema concursal, ¿no es cierto?, que es un poco la zona donde entre comillas, se esconden procesos de liquidación y disolución, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que me gustaría en otro momento de repente, como Colegio de Contadores, hacer una propuesta un poco más articulada, a fin de que podamos tener un debate mucho más amplio, a fin de que podamos contribuir desde el ámbito profesional a una mejora normativa, ¿no? Es un comentario, colega, que quería hacer a raíz de la iniciativa que tomó el colega hace un momento. sí, colega Almanzor, le agradezco la intervención, realmente totalmente de acuerdo, ¿no? Justamente se buscaría un cambio, ¿no? Como justo la charla es para el Colegio de Contadores y siendo una institución a nivel nacional, sí, se podría hacer de repente una mesa de trabajo para sugerir, ¿no? Y dar mayor seguridad jurídica a todas las empresas. Le agradezco la sugerencia, sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra sugerencia? Doctor, consultan, dice, un sujeto sin capacidad operativa puede estar como estado de contribuyente activo. Cuando ya es sujeto sin capacidad operativa, ya no va a poder estar, sí, va a estar publicado. Mientras no Ah, esté publicado, todavía podría ejercer, porque recordemos que va a poder ejercer su derecho de defensa con la reclamación y la apelación, ¿no? Es a partir de la publicación, señor. ok, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas, doctor. No, solamente mis palabras, muchas gracias a todos los colegas que han participado, brillante realmente las sugerencias. Les agradezco, siempre es un gusto poder participar al llamado del colegio. Al decano también mi saludo cordial y bueno, ya nos estaremos viendo en alguna otra charla. Muchas gracias. Yo Muy soy el doctor agradecidos, Enrique San Miguel, doctor. muchas gracias. Hasta Muchas luego, gracias, que tengan doctor. bonita tarde. Hasta luego. Igualmente, gracias.